japonés. Hoy quiero hablarte acerca de los sistemas de escritura que utilizamos en la lengua japonesa. Como puedes haber escuchado en algún momento de tu vida, el japonés es uno de los pocos idiomas que utiliza tres sistemas de escritura al mismo tiempo. Ellos son el hiragana, el katakana y el kanji. A través de la pizarra te voy a dar un pequeño bosquejo para que conozcas cómo se utiliza cada uno de ellos. ¡Vamos! Muy bien, vamos a comenzar por el primer sistema de ellos y el más difícil, el kanji. Antes de todo tienes que saber que el kanji no es un sistema de escritura directamente originado en Japón, sino que se originó en China hace más de 5.000 años atrás a través de la dinastía Han. Como el chino y el japonés tienen diferentes pronunciaciones y el chino es mucho más complejo en cuanto a cuestiones fonológicas, la palabra original Han cambió a kan en el japonés, por eso kanji. Y ji quiere decir letra, por eso cuando hablamos de kanji estamos hablando de las letras de la dinastía Han. El kanji aparece por primera vez en la historia de la humanidad en China hace 5.000 años atrás. Esto ocurre porque en esa época, si bien el japonés existía como lengua autónoma con su gramática, etc., no tenía un sistema de escritura propio, o sea, no tenían forma de poder escribir gráficamente su idioma. Por ello, los aristócratas que van a estudiar a China, budismo, filosofía, etc., encuentran en el kanji una forma interesante para poder escribir el japonés y lentamente lo empiezan a traer y a fomentar. En esa época, lamentablemente, la escritura estaba totalmente prohibida para las mujeres y más que nada solamente estaba al uso de las clases más altas con formación académica. Muy bien, ¿qué es un kanji? El kanji básicamente es un ideograma. Esto significa que este dibujo tiene dos valores. Uno es un contenido fonológico y el otro es el contenido semántico. Cuando hablamos de contenido fonológico, estamos hablando básicamente de que el kanji tiene un sonido, tiene una forma de pronunciarse. La palabra semántico está relacionado con el significado. Eso quiere decir que esta letra significa lo que este dibujo tiene un significado. Entonces vemos aquí este kanji que tiene un contenido fonológico, o sea, un sonido, hana, y además un contenido semántico, un significado. Veamos dos ejemplos más. En este caso te muestro este primer ideograma. Su contenido fonológico, o sea, su sonido, su forma de pronunciar, es otoko y significa hombre. Y en este otro caso tenemos este tercer kanji que se pronuncia yoroi y significa armadura. Una palabra muy utilizada en el anime de Fullmetal Alchemist o Hagane no Renki Jutsushi, como le dicen en Japón. O más cortito, Hagaren, porque es un poco largo para los japoneses decir todo eso, ¿sí? Como verás, terminar la escritura kanji es bastante complejo, porque para cada concepto del mundo hay un kanji diferente. Un japonés egresado a una universidad sabe aproximadamente unos 2.100 kanji, que son los que utilizan en diarios, en producciones literarias, en las revistas, etc. El japonés va aprendiendo los kanjis en los distintos niveles de educación, en una materia especial básicamente que desarrolla la escritura japonesa en ideograma. Además tenemos que recordar que la educación japonesa se divide en diferentes niveles que varían mucho a lo que nosotros estamos acostumbrados aquí en Latinoamérica o en Europa. Y ellos son Yogochien, infantes, el Shogakko, la primaria baja que dura 6 años, el Chugakko, la primaria intermedia que dura 3 años, y el Kouko, que es la secundaria alta, 3 años más. Luego de eso, los japoneses pueden ingresar a las carreras académicas. Como todo país, están las universidades, llamadas Daigaku, donde tenemos carreras de 4 a 5 años. Estas universidades son en su gran mayoría privadas, o sea que la educación en Japón es prácticamente arancelada. El Estado te garantiza poder estudiar de forma gratuita hasta la secundaria alta. Luego de ello, si quieres ingresar a la universidad, deberás rendir un examen muy complejo y en caso de ingresar, deberás tener el dinero para poder pagar los costos aranceles de estos sistemas educativos. Si bien hay universidades estatales, estas son de un menor costo, pero siguen siendo pagas. Por ello, en Japón, la mayoría de las personas que pueden ir a la universidad pertenecen a la burguesía. Ahora te preguntarás muchas cosas. ¿Cómo un pequeño niño que llega a la sociedad japonesa puede dominar un sistema de esta envergadura, o sea, el kanji, porque es bastante complejo y difícil? Bien, la solución de esto nos la da el hiragana. El hiragana es el primer sistema de escritura que aprenden los japoneses cuando ingresan a la educación primaria. Tenemos que recordar que el hiragana originalmente en la historia fue un aporte hecho por mujeres.
En sus inicios, el hiragana no se llamaba así y era conocido como onare. Esta palabra básicamente quiere decir mano de mujer y está relacionado con que en la antigüedad, como dije anteriormente, las mujeres no podían escribir. En ese momento existía una de las figuras literarias más importantes de la historia de la humanidad. Ella era la dama Murasaki Shikibu. Se caracterizó por haber escrito la primera novela psicológica en la historia de la humanidad. Esa obra es el Genji Monogatari, o la historia del príncipe Genji. Como te comenté anteriormente, antiguamente las mujeres en Japón no podían escribir en japonés porque tenían prohibida la escritura. Esta mujer, Shikibu, tenía un amante dentro de la corte imperial y para poder comunicarse con él en secreto desarrolló un sistema propio de escritura, el onnade. Ese sistema de escritura, que luego se convertiría en el hiragana, empezó a ser utilizado por todas las damas de Japón. En ese momento el japonés se escribía totalmente en kanji, tenía muchos más kanji de los que conocemos ahora. En ese momento poder leer un periódico o un escrito en japonés era muy difícil para las personas que no eran ilustradas. Por ello, muchos hombres encontraron en el hiragana una forma mucho más accesible y simplificada para poder escribir en japonés. Y lentamente este aporte hecho por las mujeres se empezó a ampliar cada día más. Hoy el hiragana es el sistema básico que aprenden los niños en la primaria. El hiragana te sirve para poder escribir cualquier palabra en japonés cuando no conoces su kanji, puesto que es un sistema de escritura fonético basado en el sonido y no en el significado. O sea, básicamente, ¿qué estamos hablando? Que cada letra representa un sonido. Lo que estamos diciendo básicamente es que con 43 hiraganas que forman la tabla, podemos escribir cualquier palabra en japonés. También es interesante que sepas que cuando el niño japonés empieza a leer manga o videojuegos o cualquier letrero, no puede acceder al sistema del kanji porque es un poco complejo para él. Muchas veces utiliza una estrategia denominada furigana. El furigana es una estrategia que se aplica poniendo arriba de los kanji su lectura en hiragana, y de esta manera podrás conocer cómo se pronuncia ese ideograma. La mayoría de los mangas que conocemos actualmente, como Shingeki no Kyojin o Boku no Hero Academy, emplean en sus escritos el furigana. Por eso te recomiendo que para poder aprender el hiragana vayas consiguiendo algunos mangas en japonés de tu preferencia para poder ir practicando leer los hiraganas que aparecen en él. Por más que no entiendas muchas cosas, te podrá servir para poder reconocer la pronunciación de los distintos símbolos. Muy bien, ahora te quiero mostrar cómo se aplica el hiragana. Te invito a descargarte la plataforma virtual, la tabla oficial de hiragana que utilizaremos este año. ¿Vamos a verla juntos? Muy bien, te invito ahora a que veamos juntos la tabla de hiragana que utilizaremos oficialmente durante este año. Como te comenté anteriormente, el hiragana es silábico. Esto quiere decir que la unidad mínima en el japonés es la sílaba. Lo único que puede ir solo en forma autónoma son las vocales. Y ellas son A, I, U, E, O, siempre en ese orden porque es el orden específico en que los japoneses nombran las vocales. Aparte de las vocales, el otro sonido autónomo es la nasal en posición final, o sea, la N. Por ejemplo, en la palabra kun o chan. Muy bien, ahora quiero que te fijes en las consonantes. Como verás, no hay una K sola o una M sola. Lo que tenemos son las consonantes con su combinación vocálica. O sea, K con A, K con I, K con U, con E y con O. Ka, ki, ku, ke, ko. Ma, mi, mu, me, mo. Quiero que observemos juntos la pronunciación de algunos sonidos especiales. Por ejemplo, la variante A S. Verás que empieza correctamente con sa, pero luego, por lógica, debe venir si. Sin embargo, no encontramos este sonido y en su lugar encontramos shi. Esto ocurre porque en el sistema fonológico de la lengua japonesa el sonido si no existe y en su lugar tenemos shi. También quiero invitarte a que veamos la variante de la T. En este caso tenemos ta y luego, por lógica, debería venir ti. Sin embargo, vemos que tenemos chi. Y luego tsu. Esto ocurre porque son los únicos sonidos que posee la lengua japonesa dentro de su sistema fonológico. Luego continúa normalmente con te y to.
También quiero que veamos juntos la variante de la H, que suena como una J. Ja, ji, atención aquí, fu, porque no hay ju, je, jo. Ahora quiero que veamos la variante de la Y. Deberás pronunciarla como ya, yu, yo. Ahora veamos la variante de la R. La R en japonés se pronuncia como una vibrante simple y no como una vibrante múltiple. Esto quiere decir que la R en japonés suena en forma suave. Por lo tanto, deberemos pronunciar como ra, ri, du, de, ro. Muy bien. Lo que haremos ahora es pasar una palabra escrita en silabario romano a el silabario hiragana. Para hablar del silabario romano, a partir de ahora utilizaremos el término romaji. Aquí tenemos la palabra mariko y la vamos a pasar a hiragana. Como te dije anteriormente, insisto, el hiragana es silábico, por lo tanto deberás separar en sílabas la palabra y nos quedará mariko. Ahora bien, vamos a la variante de la M. Cuando hablo de variante me estaré refiriendo a todas las posibles combinaciones vocálicas para una consonante. En este caso sería ma, mi, me, me, mo. Vamos a la variante de la M y buscamos su combinación con A. Y copiamos. Ahora vamos a la variante de la R y buscamos su combinación con I. Y copiamos. Por último nos queda la variante de la K, en donde deberemos buscar su combinación con O. Y ya lo tenemos. Ahora bien, ahora quiero proponerte transcribir un caso un poco más difícil. Vamos a pasar a la palabra manga. Para ello primero separamos en sílabas. Y ahí tenemos escrita la palabra manga. ¿Eres capaz de decirme qué diferencias encuentras entre la variante de la K y la variante de la G? Muy bien, los símbolos son los mismos, pero la diferencia es que la variante de la G agrega una pequeña simbología. Esta pequeña simbología recibe el nombre de tenten. El tenten nos sirve para cambiar de variante sin tener que incorporar más símbolos. Por ejemplo, en el caso de la variante de la S, al agregar tenten pasa a una Z. En el caso de la variante de la T, al agregar un tenten pasa a una D. Y en el caso de la variante de la H, al agregar tenten pasa a una B con todas sus combinaciones correspondientes de ba, bi, bu, be, bo. Es interesante que también observes que la variante de la H es la única en admitir una tercera simbología, la cual es este pequeño círculo que recibe el nombre de maru. El maru nos sirve para cambiar la variante de la H a una P. Por lo tanto, obtendremos los sonidos de pa, pi, pu, pe y po. Te pido que para la próxima clase accedas a la plataforma virtual y descargues desde la lección número 1 el primer trabajo práctico, en donde deberás llenar los espacios en blanco con los hiraganas correspondientes. Bien, antes de terminar con la explicación del uso del hiragana, tienes que saber que hay dos reglas básicas para poder utilizar el hiragana. La primera de ellos se llama alargue de sonido. El alargue de sonido se utiliza cuando una sílaba se prolonga más de lo normal. Por ejemplo, en la palabra arigato, tú no dices arigato, lo que dices arigato. O por ejemplo, en ohayo, dices ohayo. Ohayo. ¿Cómo aplicamos el alargue de sonido? En la palabra que te muestro te darás cuenta que la O tiene una pequeña raya encima. Esa raya indica que esta O se va a prolongar por un tiempo más largo de lo habitual. Por ello, esta palabra se va a pronunciar arigato. Bien, vamos a pasar esta palabra a hiragana. Como te había explicado antes, hiragana es silábico. Bien, lo que vamos a hacer ahora es ir a las vocales y vamos a buscar la U. Esa U la vamos a poner atrás del sonido que queremos alargar. Nos queda así, estando correcta, para poder ser pronunciada como arigato. Regla número 2 del hiragana. Y ahora vamos a hablar acerca del impacto de sonido. ¿Qué es el impacto de sonido? Esto quiere decir básicamente que una consonante del japonés se pronuncia con una cierta violencia e intensidad más de lo normal.
Por ejemplo, puedes haber escuchado en alguna de tus series favoritas de manga o anime cuando los personajes dicen ¡Yatta! ¡Yatta se! Eso quiere decir lo he conseguido. Fíjate que el personaje no dice yatta, sino que dice yatta, impacta la cara, ¿sí? O por ejemplo el verbo ganar en pasado, que queda como kata, gané. Muy bien. Vamos a pasar la palabra kata. Bien, aquí la veo. Sin embargo, aquí hay un problema porque me estaría quedando como kata y nosotros queremos que nos quede kata. Muy bien, para ello te invito a buscar nuevamente la tabla y vas a ir a la variante de la T. Muy bien, ahora quiero que te fijes en el hiragana tsu. Vamos a tomar el hiragana tsu para hacer el impacto de sonido, colocándolo delante del sonido que deseamos impactar. Pero al escribirlo lo vamos a hacer en un tamaño reducido. Y de esta forma nos queda la palabra kata. Muy bien, hoy hemos visto el silabario hiragana y todas sus reglas de uso. Con esto ya puedes pasar cualquier palabra del alfabeto romano al silabario hiragana. Por último, quiero comentarte acerca del katakana. Al igual que el hiragana, es un silabario compuesto por un número limitado de grafemas. El mismo se utiliza básicamente para escribir todos los extranjerismos que encontramos en la lengua japonesa. Tenemos que recordar que Japón en su historia tuvo dos grandes momentos en donde se produjo una gran incorporación de vocabularios extranjeros. Ellos fueron el fin del shogunato Tokugawa en el año 1864 y la conclusión de la Segunda Guerra Mundial en el 45. Todos los extranjerismos que entraron a Japón fueron adaptados a la pobre fonética japonesa y se escribirán en katakana. Por ejemplo, mi nombre, tu nombre, el nombre de tu equipo de fútbol favorito o el nombre de las distintas corporaciones europeas y americanas y de electrodomésticos. Por ejemplo, la palabra inglesa internet pasará al japonés como intaneto y se va a escribir en katakana. Abordaremos en lecciones futuras con más detalle el uso y las distintas reglas que tiene el katakana. Con esto terminamos la clase de hoy y me despido. Yappari nihongo ni wa takusan no gaikata ga arimasu yo ne. じゃあ次のクラスまでよろしくお願いします。これでさようなら。Los invito a todos a seguirnos a través de nuestras redes sociales. Diariamente publicamos material sobre kanji, vocabulario, gramática del japonés, historia y cultura japonesa. Mi nombre es Jorge Frías y les mando a todos un saludo desde aquí, desde el Meiji Jingu, el Palacio Meiji en Tokio, Japón.